Peace is knowing how to live together in communion as reconciled people. A reconciliation that, in addition to enabling us to live together, will teach us to work together for a shared El Papa León future XIV se side encuentra by en el side. primer viaje de su pontificado. Ha elegido unos destinos que siguen con la agenda del Papa Francisco antes de su muerte, y es que ha visitado durante estos días Turquía, donde se encuentra Nicea, la actual Iznik, y es que se conmemora el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio de la cristiandad que cambió el curso, sin duda, de la historia para todos los cristianos, y un viaje que ha continuado hacia el Líbano, donde se encuentra actualmente el Papa León XIV, una tierra en la que ha reivindicado la solución de los dos estados para el conflicto de Palestina. Certamente abbiamo parlato di tutte e due situazioni. La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la proposta di una soluzione di due stati. Un viaje oficial que se inició el pasado jueves y que va a concluir hoy, va a concluir este martes 2 de diciembre, y que vamos a tratar de abordar, de analizar cómo está yendo este viaje, el significado que tiene para la cristiandad y cuáles son las perspectivas de unos futuros o posibles viajes. Y lo hacemos con María Rabel, ella es corresponsal del Debate en Roma, y con Alex Navajas, responsable de la sección de religión del Debate. ¿Qué tal, Iranzu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iranzu? Estamos hablando del viaje del Papa León XIV. ¿Por qué ha elegido este destino, chicos? Es un viaje que en realidad, en cierta forma, estaba programado y se esperaba que fuera este su primer destino, ¿no? Porque Francisco lo soñó en vida. Quería, bueno, pues conmemorar el Concilio de Nicea, que este año se cumple el 1700 aniversario. Entonces, pues era de esperar que, bueno, pues que León siguiera, digamos, con esa misma agenda, ¿no? Entonces, bueno, al final se escogió noviembre como el mes en el que se realizaría, también porque coincide a finales de noviembre, el 30, es la fiesta de San Andrés, un santo muy importante también para la Iglesia oriental católica. Entonces, bueno, pues no se pudo para el exacto, digamos, para la efeméride exacta, ¿no?, que es en mayo, pero bueno, al final se ha conseguido ahí hacer, bueno, pues eso, cumplir esa agenda, ese sueño de Francisco, y León, pues también con mucho, pues también con mucha ilusión, ¿no? Lo ha realizado, y ya pues hoy se concluye todo. Sí, además era un viaje, como ha dicho María, que bueno, coincidía el tema del Concilio de Nicea, que además yo creo que lo interesante es que a lo mejor había mucha gente que desconocía completamente el tema del Concilio de Nicea. Sonaba como algo muy antiguo, y ciertamente es algo muy antiguo porque ocurrió hace 1700 años, pero claro, para la Iglesia Católica fue un hito, ¿no? Porque supuso, digamos, el golpe de gracia al arrianismo, que en ese momento era una herejía tremendamente seria. No estamos hablando de una tontería, era una cosa muy, muy seria que amenazó incluso con romper la Iglesia en dos. Y luego también, bueno, pues porque el credo que rezamos pues proviene de ahí, ¿no? Con lo cual el Concilio de Nicea tuvo una importancia enorme. Tuvo una importancia enorme también, por ejemplo, el obispo Osio, obispo de Córdoba, con lo cual un compatriota del siglo IV. Y al final llevamos todo el año, ¿no?, digamos, de aniversario del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Ha habido encuentros, programas, libros, congresos, en fin, ha habido de todo en torno al Concilio de Nicea. Y yo creo que el colofón ha sido el Papa León, pues eso, yendo a la iglesia de Nicea, donde con casi total seguridad pues fue donde se celebró ese concilio, ¿no? Una iglesia de la que solamente quedan los cimientos, pero bueno, el Papa quiso ir ahí simbólicamente a rezar en esa iglesia o en esas ruinas, ¿no? Y ha vuelto a advertir sobre el peligro de que incluso hoy mismo, incluso entre los mismos creyentes, ¿no?, se vive una especie de arrianismo, ¿no?, que al final era una herejía que negaba la divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces bueno, pues eso, él explicó que
hoy también se suele mirar a Jesús con una cierta admiración humana, quizás también eso con un espíritu religioso, pero sin considerarlo realmente como el Dios vivo y verdadero presente en medio de nosotros, ¿no? Entonces, realmente muchos católicos han visto esa vuelta a Nicea, ese acto que, como bien ha explicado Alex, ¿no? Ese acto que hizo en la Basílica San Neófito, que está en los restos arqueológicos, como un decir, pues efectivamente la importancia de lo que se definió con palabras en ese credo niceno, ¿no? De definir con palabras en lo que cree la Iglesia, en lo que cree, lo que se afirma, ¿no? Para no caer en diluir el mensaje y quién es Jesús. De hecho, hay un lema de este viaje que es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, que está entroncado con todo esto que decís, ¿no? Sí, justo es el lema que han escogido. Además, eso es la frase que viene del credo niceno, ¿no? Entonces, yo creo que realmente se ha subrayado, sobre todo en Turquía, ¿no? Porque el viaje se ha dividido en dos. Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Una unidad que desde su elección, además, ha priorizado, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, ¿no? Y además es curioso también que se haya escogido esta frase, porque también si ha habido algunos gestos, ¿no? Del Papa en este viaje que también dan a entender que unidad tampoco significa uniformidad, ¿no? Y como que, bueno, pues que todo vale, ¿no? Es decir, vale, sí, una sola fe, un solo bautismo. Esto es lo que realmente nos une a todos como cristianos, ¿no? Vamos a buscar volver a las fuentes de agua viva, ¿no? Y volver a esas raíces. Entonces, no simplemente bueno, sí, nos llevamos todos bien porque hay que llevarse bien, o porque hay que hacer un diálogo, o hay que ser ecuménicos, ¿no? No, ¿pero por qué? Pues porque, sobre todo en estos países de mayoría musulmana, ¿no? En los que también hay un gran número de cristianos, ya no tanto católicos, sino también de muchos de cristianos ortodoxos, ¿no? Hay que volver a esa raíz, que es lo que se comparte, que es un bautismo, una fe. Entonces, bueno, no sé, Alex, ahí si querías añadir algo. Sí, o sea, hay una idea de San Agustín que lo resume todo muy bien, cuando él dice, en lo esencial, unidad, ¿no? En lo accidental, exacto, libertad, y en todo, caridad, ¿no? Con lo cual, en lo esencial hay que estar unidos, ¿no? Luego, efectivamente, en lo accidental, en los detalles, etcétera, bueno, pues por supuesto puede haber libertad, efectivamente, como decía María, no somos uniformes, pero en todo, caridad. It is true that human history has centuries of conflict behind it, and that the world around us is still destabilized by ambitions and choices that trample on justice and peace. Chicos, hay una segunda parte del viaje que es el Líbano, y aquí es donde está ahora mismo el Papa León XIV. ¿Por qué ha elegido el Líbano y por qué tiene trascendencia e importancia esta zona también, ¿no? ¿Qué se espera del viaje en este territorio? En toda esa zona de Oriente, a ver, estamos asistiendo a una cosa muy triste, y es la continua descristianización, ¿no? O sea, por ejemplo, en toda Tierra Santa, lo que nos comentan los franciscanos y en general las personas que están ahí, es que el mayor reto es mantener a los cristianos que no huyan, ¿no? Y hablamos, pues, un sitio como por ejemplo Israel, donde no hay una persecución violenta o sangrienta contra los cristianos, ¿no? Pero por supuesto, en Irak sí ha habido una persecución sangrienta, en Siria la hay, y en el Líbano, que ha sido, si no recuerdo mal, es el país árabe con el mayor porcentaje de cristianos dentro de los países árabes, también ha habido un bajón muy importante, ¿no? Y por eso también fue muy interesante cuando este domingo el Papa le dijo a los jóvenes del Líbano que muchas veces habían tenido que emigrar, pues por cuestiones de pobreza, de falta de trabajo, etcétera, etcétera, pero también alabó a aquellos que se han quedado en el Líbano porque se quedan a construir las comunidades, ¿no? O sea, muchas veces cuando la obra de mano joven y más cualificada prefiere irse a Occidente, y como digo, tiene una preparación intelectual y profesional buena, no sé, voy a pensar en un médico, ¿no? Claro, un médico libanés dice, joder, pues a lo mejor gano más en Londres que en Beirut, y además es más tranquilo y más tal, ¿no? Y es perfectamente lícito que emigre, ¿no?
Pero por otro lado, y es lo que decía el Papa, dice, oye, pues si ese médico se queda porque quiere servir a su patria, eso es muy loable también, ¿no? Porque no está pensando solamente en su porvenir profesional, sino está pensando también en toda la comunidad, ¿no? En todo el país. Y Claro. eso fue un mensaje muy interesante que también dijo el Papa. Claro. Y ya por último, perdón, sí, y acabo de hablar de esto de la paz, pero es que incluso antes de despegar para el Líbano, él mismo dijo, la paz se implora con la oración, la penitencia y la contemplación con el Señor. O sea, que el Papa no, o sea, es el mismo que ha querido poner incluso antes ya de pisar terreno y de pisar Beirut, poner las cosas claras, ¿no? Decir, vamos a hablar de una paz, pero de la paz de Cristo, ¿no? Que es la que ayuda también a discernir las palabras, los gestos, las acciones que cada uno tiene que emprender, ¿no? Para que estén verdaderamente, pues, al servicio de la paz. Este ha sido el primer viaje con el que León XIV ha inaugurado su pontificado. ¿Cuándo le veremos en España? Pues mira, hay voces que con mucho optimismo dicen que en el 26, por el tema del año de Gaudí, ¿no? Es el centenario de la muerte de Gaudí. El cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona, que estuvo recientemente en Roma, le volvió a invitar. Y bueno, los obispos españoles de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal volvieron como muy contentos diciendo que es muy probable que el Papa venga pronto, ¿no? No olvidemos que Francisco pues nunca vino a España, igual que no fue a muchos otros países. Por ejemplo, tampoco estuvo ni siquiera en su país natal, no estuvo en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, parece que León sí tiene intención de venir a España pronto, fue lo que le dijo el otro día a los obispos españoles, y yo no descartaría que efectivamente a lo largo del año 2026 lo haga, pero en fin, igual que la invitación a visitar España tiene 300 más, con lo cual pues a ver cómo prioriza, ¿no? Bueno, también es verdad que los de Toledo lo han invitado porque también se cumple el centenario en 2026 de la Catedral Primada. Entonces, bueno, efectivamente, bueno, pues eso, podemos ser optimistas. Yo creo que sí le gusta España, lo ha dicho claramente, además también con los periodistas, a los periodistas que le preguntaron en el vuelo papal, justo ahora, yendo a Turquía, y él mismo lo dijo, podéis estar más que esperanzados, ¿no? en un viaje a España. Pero bueno, ¿cuándo se hará? La verdad es que no depende tampoco de él todo, ¿no? O sea, él pues, tiene muchas personas que le asesoran y desde luego hay muchos países, para empezar por su querido Perú, ¿no? Que también ha manifestado múltiples veces que le encantaría volver. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que el 2026 en el Vaticano, que va a arrancar con un gran consistorio de cardenales, etcétera, etcétera, y que ya habrá acabado el jubileo. O sea, no olvidemos que el Papa León, evidentemente, pues hasta ahora ha estado cumpliendo un poco la agenda de Francisco, por ejemplo, si me consejo el jubileo. O sea, es decir, no es que llegue un papa y diga, bueno, cierro la agenda, lo que había antes me da igual, y no. O sea, evidentemente hay una serie de compromisos, empezando por el jubileo, que era una cosa que le tenía muy ligada a Roma, evidentemente, pero el jubileo acaba ya dentro de unos días. Entonces, entre eso y luego que en enero es el consistorio de los cardenales, yo me atrevería a decir que 2026 va a ser un año de viajes, ¿no? No olvidemos también que el Papa tiene 70 años, gozado una situación física pues estupenda, y bueno, pues yo creo que va a viajar, ¿no? Entonces, por supuesto, a ver, España, Chile y Estados Unidos, pues creo que serían tres de los candidatos, ¿no? A lo mejor no todos en el mismo año, pero bueno, creo que serían tres de los países prioritarios, ¿no? Pero veremos a ver. Gracias, chicos, por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias a ti, Iranzu. Gracias, Iranzu.